No me acuerdo. Preguntas y respuestas. No, hay más o menos. A ver, me voy a sumar yo. No estoy muy oscuro. Bienvenidos a Café con Freud. Estamos inaugurando una nueva sección experimental que se llama... ¿Preguntas tontas, Ángel? Yo estaba pensando que se llamara Preguntas y Respuestas con Ángel, porque creo que ninguna pregunta es tonta. Queremos darles la bienvenida a esta nueva sección experimental en la cual Ángel, que es el que siempre sale como voz en off y es el productor, va a estar haciendo preguntas sobre lo que vayamos viendo. Entonces, esperemos que esta nueva sección les guste. Vamos a probar a ver cómo sale. Que es un formato un poco distinto, con menos edición. Más, Más directos, más crudos. Sí, más directos, crudos, también menos, tensos, ¿no? Que sea un poco más relax este contenido. Dejen en sus comentarios, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Esperemos que lo disfruten. Vamos a tomarnos un café con Freud. Pero por ahora dejemos aquí, como dice mi psicoanalista. Está buena esa despedida de dejamos aquí. Dejemos aquí. Está chida. Sí, deberías aplicarla. Ya hay que implementarla en los programas. Vale, ¿quieres preguntar algo? Sí. ¿Por qué la asociación libre y no otra cosa? O sea, ¿cuál sería esa otra cosa? ¿Qué podría ser esa otra cosa? ¿por qué no llegas y le preguntas cómo te fue en la semana? Bueno, ahí me parece que esa respuesta no es que la vayamos a guardar, pero creo que un poco se va a explicar mejor cuando hablemos del silencio. Okay. ¿Por qué no preguntamos? O sea, sí se pregunta. La pregunta es un tipo de intervención en psicoanálisis, pero hay que saber cuándo preguntar y para qué preguntar. Uno no pregunta nada más porque sí, nada más porque se me ocurrió que sea bueno preguntar. Pero no me quiero adelantar porque de verdad la pregunta es un tema. O sea, quiero destinar un capítulo a las intervenciones y una de las intervenciones es la pregunta. Pero ya lo hablaremos, ¿no? Lo hablaremos con el silencio y con la pregunta más adelante. ¿Fue Freud quien propuso la libre asociación? Sí, ciertamente. Sí, Freud decía que uno debía invitar a la palabra del otro y decir así tal cual, diga lo que se le ocurra, diga lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Precisamente, y justo qué bueno que lo mencionas porque me acabo de acordar de algo. Hay que decirlo, cuando Freud empieza a trabajar con las histéricas, y esto lo sabemos en los estudios sobre la histeria, ahí Freud está dando un salto histórico, literalmente, de abandonar un método antiguo a implementar la escucha y la libre asociación. El método al cual recurría Freud anteriormente era el de la hipnosis, era el de la sugestión. Él hipnotizaba a las personas para que las personas pudieran así, bajo hipnosis, levantar la represión y entonces decir, ¿no? Pero Freud notaba que ahí, poniendo un ejemplo burdo un poco, pero así funcionaba literalmente si uno se pone a leer los textos sobre Charcot, ¿no? De cuando hipnotizabas, por ejemplo, a una paciente que tenía parálisis en el brazo, ¿no? Y entonces se le hipnotizaba y le decía, al despertar, cuando yo truene los dedos, ya no va a estar paralizado tu brazo. Y oh, sorpresa, ya no estaba paralizado, ¿no? Pero Freud notaba que lo que operaba ahí era una sugestión. Era el analista quien daba una orden, una sugerencia, quien sugestionaba al paciente a actuar de determinada manera. Freud renuncia a la hipnosis para dar paso a la libre asociación, para dar paso a la escucha. Este es como el gran mérito que le debemos a las histéricas. Las histéricas básicamente lo que dijeron a Freud es cállate y escúchame, deja de hablar, escúchame. Y Freud supo escuchar. Y Freud renuncia entonces a la hipnosis, Freud renuncia a la sugestión para adoptar un nuevo método basado en la escucha y basado en la palabra del otro. Le da un lugar a la palabra de las histéricas y entonces el método todo cambia y todo el psicoanálisis cambia, ¿no? Es un paso importante en la historia del psicoanálisis que debemos a las histéricas de Freud, bueno, no de Freud, ¿no? Pues debemos a todas las, pues sí, las histéricas que estuvieron en tratamiento con Freud, el haber dado paso a la libre asociación. Interesante. Para aliviar el dolor intrapsíquico, hay que escuchar a la persona que padece de ese dolor, ¿no? Ciertamente. O sea, tú no vas a decirle que le duele.
Ciertamente no. Me viene al recuerdo ahorita un fragmento de George McCarthy en su libro de Revolución en Mente, la invención del psicoanálisis, cuando él justamente lo que dice a propósito de no decirle al paciente de dónde viene su padecimiento, porque cuando Freud empieza a trabajar con la histeria, él empieza a notar que, por ejemplo, una de las formas en la que operaba la histeria era que una persona perfectamente sana, físicamente sana, biológicamente sana, se enfermaba de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, se le paralizaba la mitad del cuerpo o las piernas o algo pasaba que no tenía una explicación médica en términos de que estaba perfectamente sano, de que no había nada que dependiera de un diagnóstico médico para poder explicarse, ¿no? Y entonces justo empieza a darse cuenta que tiene que ver más con la mente que con el cuerpo, ¿no? Y entonces una de las preguntas que se hace Freud, y tal cual lo dice así George McCarthy en el libro, es ¿por qué una mente se enferma a sí misma? ¿Por qué una mente es capaz de enfermarse a sí misma para producir un síntoma, ¿no? Y precisamente Freud lo que dice es, o lo que pensaba, era si una mente puede enfermarse a sí misma, por tanto puede también sanarse a sí misma. ¿Cómo lograr esa cura? A través de la palabra. ¿Cómo saber lo que le pasa al otro de su propio dolor? Simplemente hablando. No podemos tener noticia de lo que le pasa al otro hasta que el otro habla y nosotros escuchamos. Y entonces él iba descubriendo que estos síntomas en realidad sí tenían una explicación, que se relacionaban con, pues sí, con la primera noción tópico-traumática de Freud, que ya hablaremos de las tópicas freudianas más adelante y de las pues de la metapsicología tal cual, ¿no? Lo tópico, lo económico y lo dinámico, pero digamos que la primera explicación sintomática que daba Freud en ese entonces era una concepción traumática, de una vivencia traumática de la infancia, ¿no? Entonces un trauma producía un síntoma en esos primeros años, ¿no? Después va a tener la concepción fantasmática, en fin, ¿no? Van a ir cambiando conforme él iba teorizando más cosas y produciendo más material, pero en este primer momento él da cuenta o da con que un trauma produce un síntoma. Pero ¿cómo podemos dar cuenta de ese trauma? Simplemente hasta que el paciente hable, ¿no? Como el ejemplo que había puesto en la proton pseudocistérica del video anterior, donde no se explicaba por qué Emma Einstein le daba miedo salir a la tienda, ¿no? Y justo no tenía una explicación lógica, no había ninguna explicación lógico-racional por la cual uno pudiera decir, claro, le da miedo por esto. No es hasta que habla con Freud que se empiezan a destapar recuerdos de los 14 años, recuerdos de los 12 años, que, entonces ahí entendemos por qué produce el miedo a salir a la calle. Pero ¿cómo Freud da cuenta de esto? A través de la escucha de Emma Einstein. No hay otra forma de sanar esos síntomas sino hablando, sino asociando libremente. Y justo lo que hizo Emma Einstein fue asociar libremente, es decir, un recuerdo produjo a la vez el despertar de otra huella anémica del pasado que se conectaba con el presente, ¿no? Y así vamos avanzando. ¿Por qué es la palabra la herramienta para entender a la mente? No sé si sea la única, pero creo que es la primordial, okay, con la que trabajamos. No, uno se puede poner a teorizar si el lenguaje corporal y sí, todo eso, los actos, ¿no? O sea, por ejemplo, un acto, pues es algo que no se habla, se actúa. Pero justo, también nuevamente, ¿cómo podemos dar cuenta de ese acto si no hablando? Okay. ¿No? O sea, no hay otra forma de tener cuenta de este famoso término, el acting out, ¿no? Esto que no actúa el paciente dentro, sino fuera. Como porque uno conduce sin licencia, por ejemplo, y le quitan la moto para llevarlo al corralón. Justamente, si no hablo de eso, no voy a dar cuenta de por qué actué, ponerme en riesgo, ¿no? Okay. A lo mejor estaría bueno aquí hablar un poco del diccionario sin palabras, porque aún en la fascia se habla, ¿no? Sí, a mí también me vino no solo no había pensado en el libro de Jesús Ramírez Bermúdez. Él ponía el ejemplo en su libro de un diccionario sin palabras y 3 historias clínicas. ¿Qué pasa cuando ya no hay palabras? En una fascia, por ejemplo, ¿no? En una lesión cerebral
que produce que tú cambies una palabra por otra, y esos no son lapsus, obviamente, eso sí tiene que ver con un daño orgánico. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo poder fomentar otra forma de comunicación? Y ahí justo tal vez, ahorita que lo pienso, y ciertamente no tengo la respuesta, sería como para pensarlo más adelante, si es la palabra con la que trabajamos o es la comunicación con la que trabajamos, porque no es lo mismo justamente hablar que comunicar algo, ¿no? Pienso en los ejemplos de un psicoanálisis infantil, ¿no? Cuando Dolto cuenta cómo es que ella empezó a trabajar con niños, ella cuenta, no recuerdo el nombre de su maestra, por la persona por la cual se interesó en el psicoanálisis infantil, su mentora, pero ella decía que llegaban con ella puros niños problema, ¿no? Y un niño justamente no tiene la facilidad que tiene un adulto para hablar, ¿no? Un niño no habla en psicoanálisis, pero al no hablar, entonces, ¿cómo hacer que asocie libremente? Y entonces se dio cuenta de que, por ejemplo, el dibujo era un recurso que podía utilizar para un psicoanálisis infantil. Ahí el niño no habla propiamente, pero dibuja. Da cuenta de sí con sus propios recursos de algo que le está pasando. Entonces trabajamos sí con lo que el otro comunica. Pensar en la palabra, bueno, eso es más sencillo y a lo mejor es más fácil para un adulto, pero ciertamente lo que dice Ángel es interesante y habría que pensarlo tal vez para un programa siguiente. ¿Qué pasa con las afasias? ¿Qué pasa con los problemas del lenguaje? ¿Qué pasa con un niño? ¿Qué pasa con esas personas? Me viene también a la mente, esto está bien interesante, pero me recuerdo este ejemplo de Eduardo Galeano, ¿no? En su libro de Patas Arriba, Escuela de un Mundo al Revés, donde él narra que un indígena iba a llevarle comida a su papá todos los días a la cárcel, ¿no? Y cuando le preguntan por qué lo llevaba, decían que lo habían juzgado porque supuestamente el padre había matado a su hijo. Pero Eduardo Galeano dice, ¿cómo si es el hijo el que le lleva comida todos los días? Bueno, es que el papá no hablaba español. Y lo condenaron. Lo condenaron en la lengua castellana porque no había un abogado que hablara lengua indígena para defenderlo. Y el propio hijo al cual supuestamente había matado, pues era el mismo que le llevaba comida todos los días a la cárcel. Bueno, pensando en que eso ocurre en la vida cotidiana allá afuera para los indígenas, pues también pasa para la discapacidad auditiva, para la discapacidad, para muchos tipos de discapacidad. ¿Qué pasa con las discapacidades intelectuales, por ejemplo? ¿Qué pasa con una afasia? ¿No? Jesús Ramírez Bermúdez en ese libro trabaja con personas con afasias que ya le cuesta mucho trabajo comunicar. La música juega un papel importante en uno de esos casos, por cierto. Oliver Sacks tiene también muchos ejemplos, ¿no? Y está padre porque tiene que ver sí con psicología clínica o con psiquiatría, pero ¿cuál es el papel del psicoanálisis ahí? Me suena que el método es muy... Es hermético para el analista, ¿no? O sea, sí es el experto, pero a mí que me gusta entender las cosas, sí se me hace que es muy, muy cerrado y muy celoso con su método, ¿no? O sea, llegas y guardas silencio y pues te espantas, ¿no? Y dices, no, yo no quiero, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces, ¿yo qué? ¿Le dices al paciente cuando le explicas el método o qué? ¿O solo tú sabes lo que está pasando? Es una buena pregunta. Hay dos cosas que voy a contestar al respecto. Una respecto al saber del método y otra así se explica el método, ¿no? Pero creo que va a depender de cada analista. Creo que va a depender de cada analista y de la corriente del psicoanálisis, ¿no? No es lo mismo el psicoanálisis lacaniano que el psicoanálisis de Donald Winnicott, que el psicoanálisis de Ferenczi, que el psicoanálisis de Melanie Klein, de Dolto, ¿no? Justamente recientemente leía a Bruno Bonoris en Instagram, ¿no? Y él decía, no existe tal cosa como el psicoanálisis, ¿no? Existen los psicoanálisis, ¿no? Y él ponía ejemplo de que dependiendo de la teoría y dependiendo del autor, pues uno va asumiendo ciertas posturas, ¿no? Los freudianos, los lacanianos, los kleinianos, ¿no? En fin, lo que ustedes ordenen y manden, ¿no? Y también hay que decirlo, el analista también es distinto, ¿no? No todos los analistas somos iguales, ¿no? Hay quienes son más rígidos y más serios, ¿no? A mí me decía mi
mi supervisora, ¿no? Ella tiende a hablarles de usted a los pacientes. A todos les habla de usted, ¿no? Usted cómo está, ¿no? Y yo le decía, yo no puedo, ¿no? O sea, a mí no me sale hablarle de usted a alguien, ¿no? En ciertos casos puede que ayude, pero yo, si lo puedo decir de alguna manera, yo soy más calientito, más cálido, más jacarandoso, ¿no? Más pues no sé si sí, pero sí, no se me da esa cosa de ser serio y ser cerrado, ¿no? Depende de cada analista. Yo sí explico. No sé si todo el método, tal vez preguntas puntuales y dependiendo del caso. Porque también hay a quienes explicarles demasiado tal vez no les venga bien, ¿no? Pensar que alguien a lo mejor que es sumamente racional, a lo mejor pues, ¿no? Si se trata de hacer distinto lo que hace allá afuera todo el tiempo, ¿no? Caso por caso. ¿Y de eso se trata? ¿De eso se trata qué? ¿Hacer distinto lo que uno hace allá afuera? No sé si de eso se trate, pero ¿de qué serviría un psicoanálisis que reproduce exactamente lo mismo que te pasa en la vida cotidiana? Si de por sí te relacionas así, si de por sí haces eso allá afuera, creo que tal vez la intención sea fomentar un lugar y un espacio y un tiempo para hacer las cosas de una manera distinta. Interesante. No hacer lo mismo que haces allá afuera, si no, no tiene caso, ¿no? Por eso precisamente, no sé, ahorita me viene un ejemplo de... a ver, ahora pienso en mi trabajo, ¿no? Estoy pensando en mi trabajo. Tal vez un paciente que sí tenga una historia de, por ejemplo, padres sumamente persecutorios, represivos, ¿no? Que constantemente califican o descalifican y demás, y que llega con nosotros a un psicoanálisis y entonces dígame usted si estoy bien o si estoy mal, ¿no? Y si el analista se coloca en la misma posición del padre, que de por sí califica o descalifica, que de por sí da instrucciones, pues mala hora. De lo que se trata sería de hacer diferente lo que le pasa allá afuera. Uno no debe acomodarse en esos lugares, ¿no? Y ahora, respecto al saber del método, que si es muy hermético, que si solo los analistas lo saben, justo le comentaba a Ángel que hace rato estaba leyendo a Manoni, y hay una parte que quiero compartir porque Manoni cita aquí a Winnicott y dice, esto es de Winnicott, ¿no? Donald Winnicott: la creatividad del paciente, el terapeuta sabelotodo se la puede hurtar. Y primero detengámonos ahí a saborear esa frase, ¿no? La creatividad del paciente, el terapeuta sabelotodo se la puede hurtar. Es decir, si yo me pongo de sesudo, de sabelotodo, de ya no permito que el otro con su propia creatividad individual elabore, sino que yo digo y yo doy cuenta de mi enorme saber y mi enorme sapiencia y mi enorme sabiduría, pero ahí estoy ya hurtando la creatividad del paciente para su propia cura. Que él elabore, que él diga, que él dé cuenta, ya lo estoy haciendo, más bien ya no lo estoy permitiendo si antepongo el conocimiento y el saber, ¿no? Continúa Winnicott: lo importante no es tanto el saber del terapeuta como la posibilidad de que pueda disimular su saber y refrenarse no proclamando todo cuanto sabe. Más adelante prosigue Winnicott: me siento muy apenado cuando pienso en los cambios profundos que hice abortar a causa de mi desmesurado afán por interpretar. Este es el principio. El paciente, y solo el paciente, es quien contiene las respuestas. Claro que hay que agregar, y esto ya es de Manoni, esto ya no es de Winnicott, que el analista ayuda al paciente a encontrar la respuesta, pero por supuesto sin sugerírsela. Esto resulta más fácil con pacientes que, al no tener a priori la idea de lo que es el análisis, ni esperan que se les vaya a brindar explicaciones por el estilo de las interpretaciones. Tal vez justo al no saber uno elabora creativamente, uno se va como que va explorando, ¿no? Como, no sé, me viene a la imagen esta, estoy asociando libremente, pero me viene la imagen esta como cuando un niño llega a un lugar nuevo y desconocido y medio que explora y medio que va, quizá que así sea, ¿no? En cambio que si llegas a un lugar conocido, pues ya te la sabes, ¿no? Ya sabes por dónde, ya sabes cómo. Y a lo mejor probar algo nuevo invite a la creatividad del paciente.
en vez de saber, claro, ya sé porque ya leía a Freud, ¿no? Que a Freud le llegaban muchos que ya habían leído su teoría. Ya vi todos los días de Café con Freud. Ajá, y pasa, ¿no? O sea, sí hay pacientes que se acercan al psicoanálisis sabiendo de psicoanálisis. Y también hay quienes no, hay quienes se acercan de manera silvestre, ¿no? O sea, yo como músico voy a un concierto y sé lo que está pasando y es como mi don y mi maldición. Uh-huh. Como psicoanalista, ¿cómo vives la libre asociación? Pues justamente le comentaba a Ángel hace rato que sí lo hago. Bueno, creo que al ser psicoanalista, y no lo sé, ustedes que nos observan o nos escuchan del otro lado de la pantalla, el celular, lo que sea donde nos estén viendo o escuchando, ¿cómo opera con ustedes? Porque a mí sí me pasa que sí de pronto me pongo un poco a hacer el mismo ejercicio que Manoní. ¿No? Pones a manonear. Me pongo a manonear. Recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en supervisión de casos con Ivonne, ella me invitaba a anotar las propias ocurrencias que me venían a la mente mientras estaba atendiendo a un paciente. Así, y ella me decía, así se te venga el pato Donald, una hormiguita o lo que sea, anótalo. ¿Por qué se te habrá venido esa asociación a ti como analista, no como analizante? Mientras el otro está hablando, ¿por qué a ti te hizo pensar X o Y cosas? Y eso se lleva a tu propio psicoanálisis personal, ¿no? Ya lo trabajas con tu analista. Oye, es que me hizo pensar esto o aquello, qué sé yo, ¿no? Pero el otro día le mandaba un voice en la mañana a Ángel, ¿no? Le dije, es que soñé esto. Y entonces yo iba por la calle caminando mandándole un voice al Ángel y diciéndole, es que soñé esto y esto me hace pensar en esto otro. Y yo creo que... Y sí lo hago, ¿no? O sea, sí lo hago. Está padre el ejercicio de la libre asociación. Pero justamente, ¿no? Uno puede asociar libremente en su fuero interno, en su diario personal, en su propia mente, pero no es lo mismo asociar en soledad que asociar sometido a un análisis, ¿no? Porque ahí el papel del analista es justamente intervenir, interpretar esas asociaciones. En efecto, uno puede llegar a lugares inesperados cuando uno asocia libremente en la vida. ¿Pero eso qué? O sea, ¿qué hago después con esto que encuentro? ¿No? Ciertamente de eso se trata el análisis, es decir, cuando hablemos del silencio vamos a volver a recurrir a este texto de Manoní, porque Manoní lo que dice habla del análisis mudo. Quien elabora es el paciente, quien interpreta luego nos pasa, ¿no? Ya entendí, ¿no? Y el analista no dijo nada, absolutamente nada, pero uno hace, uno elabora, ¿no? Claro, el analista también está ahí, tampoco, no es lo mismo hablarle a la pared que hablarle a un analista, pues, ¿no? O sea, sí hay un papel del analista ahí, ¿no? Okay. ¿Ya? ¿Sería todo? Pues creo que aquí dejamos. Bien, eso sería todo por ahora. Esperemos que les haya gustado esta nueva sección de preguntas y respuestas con Ángel. Preguntas tontas de Ángel. Preguntas tontas de Ángel, insiste. Y nada, suscríbanse, síganos en redes sociales, nuevamente Facebook, Instagram, YouTube. Comenten qué les pareció esta nueva sección, esperamos que sea de su agrado y con esto nos quedamos. Bye.